Fernando Peña y Segura, profesor de la universidad, fundador del Observatorio de Políticas Públicas de la universidad. Y antes de entrar en política nacional, quisiéramos hacerle una pregunta sobre un sentimiento que él debe tener muy agradable. Ganó nuestro candidato en la universidad. Ahí sí. Y ganó plebiscitariamente. Ganó bien, Cosa que 64%. Como no había ocurrido Quería que en el la UAS en país mucho tiempo. imite, 64%. que imite esa coalición que hubo. Nunca antes, y mucho menos en la UAS. No se había construido una articulación tan formidable en los hechos, con todos los sectores políticos y sobre todo con el peso fundamental de los actores universitarios. Porque al tiempo que ganó, incluso los que fueron a la segunda vuelta, que fueron pocos, con algunas excepciones, todos también fueron los candidatos que formaban parte de la articulación. Aunque hay un triunfo prácticamente absoluto del proyecto Ajana Rector, con la dirección y la guía de Un Paso, que es su organización, hay absolutamente todas las garantías para que la práctica de la universidad ahora no solo sea democrática, sino participativa. Porque aunque ganó una propuesta electoral, estaba construida por todos los actores de la vida universitaria. Hay un elemento importante, y es que los 2 años que le tocan a esta administración... No son 2, son 4. Cuatro años. Va a coincidir con las próximas elecciones. En el medio al medio casi al medio están bien, las próximas elecciones. Bien. Fernando, ¿cómo ves la política nacional, sobre todo el cúmulo de reformas que no se han planificado y que se están haciendo en forma quizás demasiado, no es sin planificación. Apresurada. Exacto, muy apretadas. Además de apresuradas, apretadas. Muchas cosas importantes en muy poco tiempo. Pienso que aquí ha pasado un hecho político insólito, pero que se le ha prestado poca atención. El hecho de que se esté produciendo hoy un violento proceso de reforma, violento, de propuestas de reforma supuestamente apresuradas. Y son reformas porque son modificaciones, o son contrarreformas a la ley porque igual son modificaciones, pero apresuradas. Si usted recuerda, doctor, después de la Constitución del 2010, que fue el producto de la imposición de un sector y de un grupo, del grupo liderado por Leonel Fernández, en aquella ocasión, la reforma del 2010 de la Constitución de la República, que fue hija de una consulta supuestamente, pero usted recordará también que quien dirigía ese proceso de consulta y los que la encabezaron hasta le renunciaron a Leonel, fue el profesor Luis Gómez Pérez, que encabezó ese grupo en primera fase. Porque Leonel cogió el producto de la consulta, lo acomodó a los intereses del grupo que representaba y dispuso de una constitución, que es la que hemos venido a llamar la Constitución de Leonel. Entonces esa constitución obligaba a la modificación de cerca de 300 leyes en el país. Eso se comenzó a hacer. Pero en el camino se sucedió lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el Código Penal. El Código Penal, que fue aprobado, convertido en ley, puesto en plazo para su implementación. Casi llegamos ahora en agosto al periodo en que ya debe implementarse el Código Penal. Y el propio Poder Ejecutivo, quienes decidieron políticamente que se aprobara, están planteando 18, 20 y tantas modificaciones y todavía no ha entrado en vigencia, lo que quiere decir que se actuó como si esto fuera una freiduría, o sea, haciendo las cosas rápido, a vapor y en caliente, ni siquiera de manera pensada, mesurada, hija de un análisis profundo y de un ejercicio de la práctica jurídica que se corresponda con un constitucionalismo no solo moderno, sino eficiente.
Entonces, así se quedaron muchísimas de esas leyes que debieron ser modificadas. Y una modificación por la otra, sin conexiones adecuadas, sin el debido proceso, sin el análisis profundo que debía hacerse de la institucionalidad de este país, agarró los cambios de gobierno. Y llega el PRM. Pasa el gobierno de Danilo Medina, o los gobiernos de Danilo Medina y ya los gobiernos de Luis Abinader. Y una modificación se va sobre la otra, sin ni siquiera detenerse a repensar qué va a pasar. Pasa con eso lo que pasó con la Estrategia Nacional de Desarrollo, que nadie se acuerda de ella. Y sin embargo vienen hablando de desarrollo, de políticas públicas y de todas estas cosas. Entonces, ese proceso de reforma se sintoniza, no es con las necesidades de un cambio profundo constitucional en el país y de reformas efectivamente viables y correspondientes a las demandas de una institucionalidad que está haciendo agua, que ha hecho agua más de una vez y que ahora está haciendo agua de manera peligrosa por las implicaciones políticas y las consecuencias que puede tener. Y sin embargo, van una sobre otra las leyes que se plantean. ¿Cómo se plantean las leyes entonces? Las modificaciones a la ley se plantean en función de los intereses de los grupos económicos. Esa ley de plástico, el problema de los impuestos, el problema eléctrico, el problema del agua, el problema de la inversión incluso en el país. O sea, cuando usted busca seguridad ciudadana, Policía Nacional, ¿cuántos proyectos de ley se han preparado respecto de la policía? ¿Cuánto se ha invertido en relación a la seguridad ciudadana? ¿Cuántos proyectos tipo Harley Davidson? Para recordar de manera dramática lo que ha pasado aquí en ese plano, se han producido, nadie sabe. Lo cierto es que hay como si fuera un frenesí alrededor de las propuestas de ley para modificar la cosa, y usted no sabe cuándo una cosa está siendo planteada lo suficientemente pensada o en serio. Entonces, ¿qué puedo pensar en un contexto de ese tipo sobre las propuestas de reforma? Que aquí hay una locura política, que tiene que ver con la falta de respuesta a problemas políticos que están asociados a la cuestión del poder. Los grupos económicos poderosos de este país ya no mandan, van. Los grupos económicos de este país deciden lo que se va a plantear y a decidir en el Congreso, y todas las leyes que están en procesos de discusión centrado y duro están referidas a la impronta que supone la participación y los intereses de los grupos del poder empresarial en el país, porque estos gobiernos han sido gobiernos subordinados a las lógicas de la acumulación capitalista de los grandes grupos económicos por un lado, y de esos grupos económicos articulados a los intereses del capital transnacional, particularmente el caso de las mineras. Entonces, ¿para dónde va eso? Eso va para un entollamiento superior al que hemos tenido y a un problema en la institucionalidad dominicana que va a poner en cuestión no solo los problemas de gobernanza que están cuestionados en la infuncionalidad desde la infuncionalidad del Estado, sino que van a poner en cuestionamiento las capacidades de los grupos dominantes para mantener la gobernabilidad en el país. Es un problema institucional grave el que está planteado, porque al mismo tiempo se da sin participación ciudadana y con un Congreso que depende de cualquier grupo, ni siquiera de los grupos económicos tradicionales, sino de cualquier grupo de lotería, de rifero, de intereses que todo el mundo sabe, medran de manera fatal en el Congreso de la República. Fernando, como tú eres una persona académica y ligado siempre a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hace muchos años, en el Código Penal hay muchos temas que, como tú dices, que se están tratando de pedir su modificación, uno porque son anticonstitucionales o por lo que fuera, pero hay un tema que parece relegado o que nadie le ha importado, y es un tema académico. Viene porque el código indica, en uno de sus artículos, que un juez puede quitarte el grado académico a una persona. O sea, si la Universidad Autónoma de Santo Domingo me otorga a mí un grado de licenciado en finanzas o como fuere, o contabilidad, el juez puede eliminar ese grado. Y por eso se puede inferir que también puede quitar el exequatur a una persona que ha sido omitido por el Poder Ejecutivo, porque si tú no tienes grado, no puedes tener el certificado para ejercer. ¿Qué tú tienes que decir sobre eso? Eso es parte, para que la gente del pueblo entienda, eso es parte del tollo que está planteado. Si una gente no tiene grado, no puede tener ese exequatur. Claro. El exequatur se pierde de manera automática si usted no tiene el grado. Claro. Eso es evidente. Entonces, la forma de entregar un grado académico está definido por la ley, tiene una tradición, no aquí, en el mundo entero. Exactamente. Entonces, cualquier otra cosa es un invento. Correcto. Que con estos inventos, ¿qué es lo que se hace?
se pone a sobredeterminar, y eso tiene mucho que ver con quienes hegemonizan justamente el control, por ejemplo, de los jueces, de las cortes, de las estructuras judiciales, y eso no son ni siquiera los partidos. Esos son los grupos del poder económico, los que determinan esa cuestión. Hay que ver lo que tiene esas implicaciones. Un juez pasaría a ser superior en términos de autoridad al Consejo Nacional de Educación. Sí, pasaría, por tanto, pasaría a tener mucho más poder que el propio Poder Ejecutivo para determinar eso, que es quien le entrega el S4. Pero además de eso, suplanta la función no solo del Congreso, sino que suplanta la función de los actores que el Congreso crea institucionalmente al disponer de la ley. Entonces estamos en el marco de como decía ahorita, aunque parezca fea la palabra, de un entollamiento jurídico que pone el Estado en una situación de graves dificultades, porque además nos plantea una discusión de carácter institucional y constitucional que le pone al país en alerta de lo que a donde eso puede llegar por la infuncionalidad del Estado. ¿Qué sobrellena eso? El caos. Pero me extraña que los gremios profesionales, Fernando, y las propias universidades no hayan reclamado eso oportunamente, porque si esto nadie dice nada, va a pasar. Pero en un país donde los colegios le pasa lo que le pasó al colegio de abogados, justamente al colegio de abogados, no puede esperar otra cosa. Bien. Dije que estamos en el marco de una gran dificultad y de un tollo institucional que no se sabe dónde va a llegar, porque eso termina también expresándose en el tema de los partidos políticos. No se tomó una decisión sobre el problema de los grupos minoritarios. ¿Qué tránsito se dio para desmontar lo que había sido una ley ya, un acuerdo con los independientes? Es decir, aquí una medida se pone sobre la otra para apostar a la desinstitucionalización de la República Dominicana, y lo único que refleja eso es la crisis político-institucional, la crisis del sistema político y la crisis de los órganos del poder político en la República Dominicana. Fernando, yo no quisiera meterme en temas ideológicos porque sé perfectamente que tú en esta etapa estás más preocupado por la institucionalización del país y por la humanización del poder. Pero están ocurriendo una serie de hechos que tienen que ver hasta con un sentimiento personal que tengo, y es un complejo de culpa, porque nunca fui de izquierda. Y había una edad en que debí ser de izquierda. O lo fue sin darse cuenta. Pero todavía hoy, en que muchos abandonaron la idea, hay áreas en que yo creo que deben de ser socializadas. Por ejemplo, para mí la medicina, que fue lo que yo estudié, debió y debe de ser socializada, y no tendríamos ninguno de esos problemas. Pero ese no es el tema. El tema que quiero que trates es, y te voy a hacer las preguntas juntas. Primero, a juicio tuyo, la situación que ha vivido Cuba se debe exclusivamente al bloqueo o a la administración de los gobiernos cubanos. Y segundo, ¿a qué se debe que la mayoría de los presidentes que han surgido con el voto de las izquierdas no han tenido el éxito esperado? Y tercero, si tiene alguna posibilidad el llamado que hizo Narciso Isa Conde para conformar un nuevo movimiento de izquierda. Las tres cosas. Están bien combinaditas, las tres. Lo primero que debo decir es que soy de los que ahora intenta no plegarse al eje de la propaganda del capitalismo monopolista, del imperio norteamericano, aunque suene para algunos ortodoxos y viejos utilizar el término, pero nunca más oportuno para hablar de los Estados Unidos que referir la palabra imperio e imperialismo, por su conducta, por la práctica, por lo que hacen en el planeta, lo que están haciendo en América Latina, por ejemplo. Usted y yo, nosotros todos, hemos analizado en este programa la política norteamericana desde hace mucho tiempo. Usted ha sido parte de las discusiones iniciales sobre los ejes estratégicos, cómo se comporta la política norteamericana y cómo se establece. La política norteamericana no la define ni Obama,
ni Trump, ni Kennedy, ninguno de ellos como persona. Es una política definida desde el poder. ¿Usted se recuerda de los documentos de Santa Fe? Usted lo discutió y lo debatió mucho aquí. Y fuera de aquí, usted participó en debates públicos, doctor, sobre ese tema. Porque la política se programa y se proyecta para periodos. La política norteamericana en este periodo, del establishment, como dicen, ¿no?, del poder norteamericano, de los grupos financieros y militares hegemónicos en los Estados Unidos, se orientaba a replantear el problema de la industria norteamericana en la lógica de las armas. Y había que producir, desde chicle hasta aviones, para la guerra. Ahí están las guerras y ahí están las fábricas produciendo, como hacen los contrarios. Irán acaba de anunciar que ha desarrollado sus capacidades de producción de armamentos y de nuevos armamentos con la más alta tecnología después de la agresión norteamericana. Y parece que no es mentira, porque mire que el hueso ya se ha salido duro de roer a los gringos y al capitalismo mundial. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Todavía Eva Trump hace el ridículo ahora en el caso de la política frente a Irán. Ese Estados Unidos que necesitaba replantear el planeta porque, como dice el pueblo, los chinos y la alianza chino-rusa, etcétera, le había comido los caramelos. Y la respuesta de China, Rusia y Corea no debió ser una respuesta de Estados Unidos con el armamentismo. No, que lo es, pero ¿cómo lo hizo China? Entonces, ¿y cómo lo hicieron los demás? China no lo hizo desde el punto de vista de producir armas nada más, ni los rusos tampoco. Porque por eso los chinos han logrado ganarle la guerra comercial a los Estados Unidos. Si no, no lo hubieran ganado. Si se dedican a producir cohetes y a hacer guerra, sencillamente hubiesen estado entretenidos en lo mismo. Y probable en el mundo, ya lo que se anuncia como un peligro, una tercera guerra, hace tiempo que hubiese terminado y estuviésemos caminando a lo mejor para una cuarta, pero no ha sido así, porque China actuó con inteligencia cuando hace 15 años le compró 800.000 millones de dólares de bonos al Tesoro norteamericano para salvarlo de una crisis, para salvarlo en función del planeta. Entonces, de lo que estamos hablando es de una política norteamericana que quiere cambiar lo que le había cambiado en lo que ellos llamaron siempre su patio interior. Y efectivamente eso se ha producido. Fíjese cómo los procesos de recuperación de gobierno que habían caído en la oleada y en la ola progresista de América Latina, progresista en función del tipo de participante y del cuestionamiento de la política norteamericana, pero no porque necesariamente eran proyectos propiamente de izquierda, sino en los que la izquierda participaba y estaba construyendo y sigue construyendo una hegemonía. Veamos Perú. ¿Ha podido Perú, después de derrotado el poder oligárquico políticamente cuando fue electo el presidente maestro preso en Perú todavía? ¿Ha podido lograr los Estados Unidos la estabilidad de Perú? Logró la estabilidad. Pero es que esos grupos progresistas, que no necesariamente son de izquierda 100%, exacto, están dándole razón a aquel famoso impreso que hicimos hace 30 años, cuando el Menem llevó un afiche que decía: la independencia solo se logra con violencia. No, doctor. Incluso es lo contrario. Si es enteramente posible cambios políticos en América Latina, ¿para dónde va Colombia dentro de unos días? A una expresión de movilización política amplia, de carácter nacional, contra lo que ha sido una imposición grosera, pero legalizada, en función del cambio de gobierno con Espriella. ¿Quién es Espriella? Espriella es un hombre que ahora está siendo mencionado y llamado en México, en Miami, precisamente por el vínculo a un proceso de narcotráfico. Y usted nos recuerda, doctor, que eso mismo hicieron con Uribe, y que Uribe tiene la ficha 67 de la DEA porque él y su padre estaban vinculados al negocio del narco. Lo limpiaron, lo hicieron presidente, y mire por dónde anda Colombia. A eso se impuso una lógica que ha descentrado a Colombia. Veamos los números de Colombia desde el punto de vista del resultado social, del resultado económico, los números. Eso que vivió Colombia durante el periodo ha vivido Colombia durante el periodo de Petro, tiene datos de recuperación de la economía, de satisfacción social, de reivindicaciones de décadas que no habían sido tomadas en cuenta. Es más, el único periodo largo de paz duradera que ha tenido Colombia en 70 años ha sido el gobierno de Petro. Busquemos los resultados. ¿Cuántos enfrentamientos guerrilleros hubo? No quiere decir que no hubo violencia y que no hubo enfrentamientos. Pero ¿qué pasó? Colombia se puede decir ahora que está en guerra o está en paz, desde el punto de vista general. ¿Quién logró eso? El uribismo.
los gobiernos vinculados al narcotráfico, los grupos a los que ha servido de la Espriela. No, es exactamente lo contrario. Entonces, estamos hablando de un cambio en América Latina. Petro. ¿Qué? ¿Es que lo logra? No, en el gobierno de Petro. Te pido que compares el gobierno de Petro con cualquier otro gobierno de los últimos 60 años en Colombia. Y si la cosa está tan bien, Fernando, ¿por qué pierde? No, elemental. Por todo lo mismo que se ha denunciado y por lo que Colombia va a un nivel de movilización y de paralización. Y también ahora. fue por pocos votos realmente. Pero no, técnicamente ni siquiera fue eso. Sin embargo, había que hacer una apuesta. O una vuelta inmediata a la lógica norteamericana y a la guerra, o sencillamente un manejo político que permitiera una espera que te pusiera en cuestionamiento. No ha tomado posesión de la Espriela, no ha tomado posesión y tiene un expediente de narcotráfico en Miami. Está vinculado a eso, no lo digo yo, está en los periódicos de los norteamericanos, está en la decisión de un juez en los Estados Unidos que obliga a tomar en cuenta que este tipo está mencionado e involucrado con eso. Él es ciudadano americano. Sí, claro, por supuesto. Cuando el río suena es porque agua trae. Entonces, eso pasa con eso. Además, no lo digo yo, lo dice él. Él confesó lo que era y lo que significaba. Es como suponer que tú puedes tener una propuesta política seria aquí al lado de Alofoque. Y está ahí. A lo mejor te lo hacen presidente, te lo convierten en una opción política, como te quisieron convertir a otros llamados proyectos de outsider aquí en el país y fuera de aquí. Entonces, no se trata de Fernando, eso, porque usted sabe cómo se hacen las elecciones. Fernando, pero dijiste algo que creo que es importante, dijiste que es legal el proceso. No es un proceso legal. Entonces, por ejemplo, Petro admitió, estos son los resultados. Son los resultados. Pero él no lo está admitiendo. ¿No es? Él no lo está admitiendo porque está pidiendo una revuelta. No, porque es un derecho o no es un derecho. No, está bien. Entonces, vamos a revisar. Entonces, si yo te pido eso, ¿por qué no hacerlo? Porque además obedece a una lógica de prácticas previas, no solo de corrupción, no solo de intervención. Yo le pregunto, ¿es legal que los Estados Unidos y el presidente norteamericano intervengan en las elecciones de Colombia? Si no es legal, no está hablando de juicio político. No es legal, pero tampoco lo que Petro hizo, por ejemplo, en las Naciones Unidas, coger un megáfono y pararse en un parque y decirle que a las autoridades policiales y militares que desobedieran las instrucciones del presidente, que es el comandante jefe de las Fuerzas Armadas y la policía. Pero tú me estás mezclando una cosa con la otra. No, son dos hechos políticos. No, está bien. Yo no estoy juzgando. No, porque estamos hablando de las elecciones en Colombia. Bien, perfecto. Entonces, desde las elecciones en Colombia, ¿puede un Estado intervenir en eso? Otro Estado. Hay que preguntarle a Leonel y a Guido cómo fue en esas elecciones. Ellos fueron los observadores. Bien, para eso ustedes lo traen al programa y le preguntan, eso no es difícil. Además lo tienen en conexión permanente a los dos, incluso muy de cerca desde este programa porque siempre dicen que sí y vienen, sobre todo Guido. Entonces le hacen esa pregunta. Ahora, aquí en lo que estamos discutiendo, estamos hablando de un proceso en Colombia y lo que he dicho es una cosa que ni Terrero, ni Michel, ni nadie lo puede desmentir. Es que el gobierno de Petro es el gobierno que ha tenido Colombia más paz en los últimos 60 años. ¿Cuántos enfrentamientos guerrilleros? ¿Cuántos grupos guerrilleros? Y eso que la FARC sigue activa. Hay una parte de la FARC que sigue activa y una parte de los veleros que sigue activa. Estabilidad económica, satisfacciones sociales, crecimiento institucional desde el punto de vista del respeto de la ley, control importantísimo de los elementos de corrupción en una sociedad profundamente corroída por las perversidades como Colombia por el tema del narco. Yo te voy a corregir algo. Entonces, si es así, Fernando, es muy raro que corregiste algo, pero déjame decir algo. Realmente eso lo logró Petro. No fue el gobierno de Petro, sino Petro, porque Petro viene de ahí. Una pregunta. Petro, los helenos y las FARC todavía pelean. Sí, claro. Y los otros grupos todavía hoy. Sí. Él viene de uno en un determinado nivel de vínculo que nunca fue escondido. Lo único cierto es, no es Petro, es que los países y las entidades no viven en función de las personas nada más, son importantes. Hay un papel de la individualidad en la historia. Lo que sí, el liderazgo de Petro logró un nivel de estabilidad política, pero a propósito de un proyecto que fue capaz de terminar casi ganando también de nuevo las elecciones por encima de los fraudes y de las modificaciones. Así, no es fácil. Que un gobierno perdió, sí, pero fue frente a un imperio. ¿Quién le impone? Los Estados Unidos cuando no pierden arrebatan, y si no, pregúntale a Maduro, preguntémosle a Venezuela, y si no, preguntémosle a la República Dominicana. Aquí, 2 intervenciones y media en 100 años.
aquí un gobierno de 7 mesinos, como el de Juan Bosch, derrocado por los gringos. Veamos ahora un gobierno como este, sometido, arrodillado a las políticas norteamericanas, nada más. Veamos exactamente, y de eso sabe lo que leía y hablaba el doctor Jacín antes de yo entrar a la entrevista, sobre lo que pasa en el país con la política norteamericana, con la posición norteamericana, con el tema haitiano. Dime cuántos memorándum, acuerdos, concesiones contra la ley, la Constitución de la República se ha hecho para poner la República Dominicana al servicio de la política norteamericana, incluyendo prestarla para lo que fue la intervención para el secuestro del presidente Maduro en Venezuela, nuestros aeropuertos. Eso que leía el doctor, mientras se decía, anunciaba que se iba a proponer un acuerdo, habían 10 grandes aviones en Punta Caucedo y en las Américas, en este país. Los Estados Unidos han cogido e instalado estaciones de chequeo y de inteligencia militar de grandes capacidades tecnológicas en el Curro, en Barahona y en la Bahía de Neiva, en Monte Plata, en Samaná. Y todavía ahora son capaces de manera institucional de crear mecanismos de intervención de presencia directa de la asesoría y la inteligencia norteamericana, como ocurre con el CICC al lado del tema de las drogas y como ocurre con el C5I en la Secretaría, en el Ministerio de las Fuerzas Armadas. O sea, cuando tú ves esto y tú dices, todo es civil y además es legal, porque aquí te lo meten en una ley y si no te lo meten ahora, te lo colocan después. Entonces, estamos frente a un imperio, frente a una nación que, creyéndose dueña de la región, ha logrado imponer de manera progresiva cambios en el curso político de algunos países de América Latina. Y donde quiera que se impuso eso, lo que hay es o la vuelta atrás, o sea, la recuperación de espacios del campo progresista, o crisis en los países. ¿Qué pasa con la economía argentina? ¿Qué pasa con la economía chilena? ¿Qué pasa con la economía peruana? ¿Qué está pasando en Bolivia ahora? Y lo vamos a ver un poco más si nos metemos hacia Centroamérica, que no ocurre lo mismo en México. No ocurre lo mismo en México. Veamos los datos de México y veamos los datos resultantes no lo veamos por el problema electoral, Michelle, veámoslo por el resultado económico, social y la vida institucional. ¿Fueron estos países en el marco del campo progresista más a la violencia de la delincuencia común, de las bandas, de las maras, etcétera? No. Ha sido justamente en los gobiernos reinstalados por el poder norteamericano donde el fenómeno de la delincuencia se ha multiplicado y se ha crecido. Entonces, veámoslo con datos. Lo podemos ver con datos, en el plano que quieran. Porque aquí la capacidad de manipulación de lo que efectivamente pasa para confundir la conciencia colectiva y suponer que el conservadurismo se impone en el planeta. Ojo, los giros dan cuenta de eso. Europa te gira en esa misma dirección, pero el precio de eso es la crisis. Y si no, preguntémosle a Europa. Con todas las guerras, Ucrania, las guerras en el Oriente y el Medio Oriente, en América Latina, a pesar del tema venezolano, ¿cómo evoluciona? Díganme dónde están los gobiernos reinstalados de derecha, con formatos democráticos o no, porque el formato tiene que ser democrático. Hasta la dictadura le daban carácter democrático, la ponían a hacer elecciones. No, pero la dictadura es Cuba. Entonces no hay ningún caso de éxito en el momento. ¿No hay caso? ¿De éxito? ¿De dónde? En América Latina. Bueno, yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que Brasil está más para atrás ahora? No, está mejor. Está mejor. Y a pesar de Bolsonaro. ¿Y cuál fue la política norteamericana? La misma que en los otros sitios. Entonces, una cosa es el manejo político y cómo eso se puede distanciar o no de las constancias de mejorías de carácter social. Lo que sí está absolutamente demostrado es que estos gobiernos de porquería, de carácter conservador, no son soluciones para los problemas de los países. ¿Cómo tú lo evalúas? Yo soy el entrevistado, pues yo te respondería, dame los datos de mejoría de la economía dominicana. Dámelos. Con todo y Albizu, con todo y Banco Central, dame los datos. En industria, en alimentos, en producción del país, dame los datos. En mejoría social, en salario, en condiciones institucionales, en lucha contra la criminalidad. ¿Ha crecido o no la criminalidad y el delito en la República Dominicana? Pero aquí no hay un preso por corrupción y narcotráfico, y aquí se prometió de todo. No hay uno, no hay.
y los que están probablemente en paso. Aquí no hay ni expediente en proceso prácticamente. Búscame la calidad de las decisiones del sistema judicial y a dónde conduce. Eso no es culpa de quienes gobiernan. Claro que sí, porque todos han dicho igual que Danilo. Mi gobierno, mi Congreso, mi partido y todas mis cosas. Y eso exactamente es lo que está haciendo el presidente actual. Entonces, en función de esto, la vida política dominicana hay que verla de otra manera. Y la vida política en la región tiene que ser vista, digo yo, a pesar de todo eso, como esperanza. Cuba, que es la última parte que me falta de lo que preguntaba el rector, ha tenido la felicidad de solo compararse con ella misma. ¿Con ella misma? Los estándares de salud de Cuba, usted lo compáremelo con los Estados Unidos, con todo, y el hambre y la miseria que le han impuesto, que le ha impuesto el bloqueo. Cuba ha sobrevivido a 70 años de bloqueo. Sobrevivido, un país chiquito, pequeño, una economía limitadísima. Cuba produjo 5 vacunas con el COVID. ¿Cuántos manipuladores genéticos produjeron los Estados Unidos, además de la Pfizer? Yo no sé, porque las empresas y las industrias son las que saben de eso, porque ellos, 5 vacunas, no manipuladores genéticos, produjo Cuba. Cuba salvó la mitad de Europa durante el COVID, en sentido figurado, quiero decir, por su intervención y por su aporte. Y además de eso, los niños en Cuba siguen pidiendo una paleta del Chavo. Si hay un plato de comida, es para ellos. Por un problema de la política oficial. Cuba se ha ido modificando ella desde antes de todo esto. Ella, sí, ahora, solo ha dependido del bloqueo, que es la pregunta central del rector. La situación de Cuba, no. Lo digo con toda responsabilidad, es mi visión, no. Probablemente no es que ha tenido seguro que no ha tenido una política errónea en lo fundamental. Lo que no ha tenido es capacidad, y a lo mejor, y sin el a lo mejor, probablemente la pertinencia de algunas acciones políticas pudieron haberse producido antes. Y probablemente se cometieron errores, porque ¿quién es perfecto? Ahora, lo que yo sí aseguro es que el hecho de que Cuba se mantenga sin problemas de gobernabilidad, aparte del ataque, del golpeo, de la práctica asesina. No hay un chele de la crisis económica. Sí, Michelle. A pesar de todo eso, está fuerte. No solo eso, no tiene problema de gobernabilidad. Ni tiene problema de gobernanza. Y que los Estados Unidos pensaron que ellos inmediatamente se cayera Venezuela, se iban a caer por inercia. Pero no solo eso, sino que la amenaza incluso de la agresión militar es una posibilidad. Porque si hicieron lo que hicieron en Venezuela, ¿por qué en Cuba no? La acusación que le hacen a Raúl, después que ya Raúl no es el factor determinante, la inestabilidad, el acoso, el cerco, no solo mediático. Tú sabes lo que es impedirle a Cuba que tenga material para seguir desarrollando su industria de biotecnología, que le aporta no a Cuba sino al mundo, de la que Cuba ha podido sortear algunos temas. El hecho de que Cuba se mantenga está asociado a la validez del proyecto revolucionario cubano, a la inteligencia de Fidel, que prácticamente lo previó todo, estoy hablando en términos figurados, y a una dirección que es capaz de asimilar no solo los errores que puede haber cometido, y no lo digo yo, usted busca las estadísticas y los documentos resultantes de los congresos del Partido Comunista de Cuba, y en todos hay autocrítica. Lo que pasa es que eso no se le puede reconocer a Cuba, porque entonces usted pasa a ser comunista, o porque le tiene mucho miedo a lo que diga una bestia como Donald Trump. Ese es el gran problema que está planteado. Entonces, Cuba no tiene la situación que tiene nada más por eso, han cometido políticamente sus errores, ellos mismos han reconocido una parte importante. Ahora, lo que sí han tenido es la gallardía de valerse de la cubanía, de un proyecto originario de revolución social, y seguir siendo un ejemplo en el mundo, no solo de sacrificio, sino de disposición. Que se metan ahí a ver si es igual, a ver si la pava pone donde ponía. Sí, Fernando, frente a todo ese escenario difícil a nivel internacional, me gustaría traernos aquí a República Dominicana. Ya dijiste algunas cosas de aquí, pero ¿qué tú esperas que pase en República Dominicana en los próximos 2 años? Yo pienso que la República Dominicana va a tener un duro sacudimiento social que ya está en marcha. Aquí viene la respuesta no espontánea, sino la respuesta crecientemente consciente de la gente en relación a políticas que no dan pie con bola y a políticas que reiteran lo mismo y maximizan
el daño que a la población hacen políticas neoliberales, políticas al servicio exclusivo de la voracidad rentista de los grupos del poder económico, que son los que controlan la República Dominicana. Aquí el gobierno no es un gobierno proempresarial, es un gobierno del empresariado monopólico y de una fracción rentista del empresariado monopólico, que no toma en cuenta ni siquiera los elementos de modernidad que la propia lógica del capitalismo conservador actual está proponiendo. No toma en cuenta absolutamente nada, porque definitivamente están alejados de toda posibilidad de una oferta de soluciones a las demandas de la gente. Creo que además de esa inestabilidad social, aquí viene un proceso difícil desde el punto de vista político, caracterizado por 3 factores. Número 1, el impacto cada vez peor de la ausencia de liderazgo y de la oferta de un liderazgo eficiente y alternativo. Eficiente primero y alternativo después. 2, la ausencia de propuestas políticas, porque el partidismo tradicional entró en crisis absolutamente. Y cuando digo el partidismo tradicional, me refiero incluso no solo al partidismo conservador, tradicional y burgués, sino al partidismo también alternativo y de izquierda. Aquí hay una crisis del sistema de partido. Y esa crisis del sistema de partido no quiere decir que no haya fórmulas políticas. América Latina encontró fórmulas y la República Dominicana la ha encontrado también. En el campo de su historia ha sido premonitorio casi. Nosotros fuimos premonitorios a los cambios políticos por la vía no institucionales. Y si no, preguntemos a Camaño y preguntémosle lo que pasó en abril del 65. Lo que pasó durante el periodo de los 12 años y lo que pasó en el principio de los años 70 en términos de manifestación popular. La República Dominicana fue precedente a muchos países. Lo que pasa es que aquí a veces uno no se da el mérito que le toca. Así como fuimos precedentes a Velasco Alvarado y a lo que pasó en el Perú o a lo que pasó con Torrijos, por ejemplo, en el caso de Panamá, con Camaño, así también nosotros fuimos precedente, como lo que ocurrió con Peña Gómez cuando se salió de la dictadura de los 12 años y ese tránsito entre el 74 y el 78 del Acuerdo de Santiago al cambio por el gobierno de don Antonio Guzmán y lo que eso implicó desde el punto de vista de las libertades públicas y de los derechos democráticos. Y todo eso estuvo, Michel, acompañado con un rol fundamental de intervención de las izquierdas. Y por eso siempre recuerdo en este programa la relación política estratégica desarrollada entre un liderazgo como el de Peña Gómez y un liderazgo como el de Maximiliano Gómez el Moreno. Entonces, ese fenómeno en la República Dominicana, en el marco de una crisis que ya dijimos tiene severos problemas de gobernanza y apunta a problemas por razones políticas de afección de su gobernabilidad, nos plantea una situación en la que está desafiado la necesidad de la construcción de un movimiento político nuevo y alternativo surgido de las bases de la sociedad y de la movilización popular. No para repetir las porquerías que nos plantean los mismos grupos dominantes que ante la incapacidad de hacer propuestas te generan distracciones intentando outsiders programados por ellos, como lo que hemos vivido y lo que tenemos en el país. Entonces eso abre esperanza. O sea, yo soy una gente no solo de esperanza, sino optimista en la seguridad de que el pueblo dominicano, como ha sido inteligente, va a volver a hacerlo para lanzar un grito y una enseña hacia América Latina que diga que a pesar de todo y de la hegemonía conservadora es posible una transformación en el mediano plazo en la República Dominicana. O sea, Fernando ha dicho que van a lanzar que hay falta de liderazgo. No, eso lo está diciendo Michel, no Fernando. No, ha dicho Fernando Peña que hay falta de liderazgo, ausencia de políticas públicas, crisis del sistema de partido, problemas de gobernanza y que puede venir, digo yo ahora, un movimiento externo nuevo, político. Estamos obligados a ver la apertura de una perspectiva política. Eso lo ve como una posibilidad real. Una posibilidad real. Sí. Y además, porque, mira, cuando las crisis se dan, cuando los de abajo no aguantan y los de arriba no pueden. Y yo pregunto, ¿puede mantenerse la situación de inseguridad? No solo en materia de derecho y de criminalidad, la inseguridad ciudadana, social, política, institucional que hay en el país. Puede mantenerse el nivel de insatisfacción que hay en la República Dominicana. Mira, si tú cruzas el país de extremo a extremo, vas a encontrar señas de protestas en todas partes que no salen en los medios de comunicación. Aquí salen las que a ellos les interesa promover para desviar
a los dueños del poder y de la manipulación de los medios, está plagado de protestas, de insatisfacciones y de expresiones que no están controladas por los partidos. Fernando, yo creo que es eso que tú acabas de decir ahora mismo. Existió cuando ustedes estaban en su activismo político de izquierda fuerte, existió y no pasó lo que tú has dicho ahora. O sea, por ejemplo, nosotros como República Dominicana no estamos en una situación como tuvo Venezuela con los partidos políticos, como tuvo quizá El Salvador y quizá otros países más que también son un ejemplo de todo esto, que ha venido los outsiders, como tú dices. Yo creo que todavía nosotros tenemos un grupo de partidos políticos que pueden avanzar y quizás transformar eso que está pasando, que la gente piensa, o la falta de confianza en los partidos, y que puede provocar todavía una alternativa mejor que un nuevo movimiento político. Yo te digo diciendo, probablemente también, Terrero. El gran problema y el gran desafío es aquí, ver las cosas con los ojos de la cara. No lo voy a con los ojos. Tu pregunta es una pregunta del deseo. Sí, sí. Si fuese yo que te hiciera la pregunta, yo te pregunto, ¿está bien el sistema de partido? ¿Ha tenido una crisis peor antes que la que tiene ahora? La insatisfacción de la gente, el descreimiento del país. Aquí hay que medir a los dirigentes por encima de los partidos. Yo te hago una pregunta. Dime, ¿cuál partido funciona en este país? Es más, ¿cuál partido se reúne? ¿El PLD? ¿La Fuerza del Pueblo? ¿El PRM? Dime, ¿se reúnen? ¿Cuántas veces se ha reunido el PRM después que es gobierno? Se puede contar con los dedos de una mano y sobran dedos. Son sencillamente figuras. Son expresiones y siglas del catálogo. No son organizaciones para satisfacer gente. Por eso los partidos cogen el gobierno y ya perdieron hasta la sigla. Pasan a ser gobierno. Es más, el presidente de la República se instaló. Y yo le hago una pregunta a los tres, a los cuatro. ¿Gobernó con dirigentes del PRM? Díganme, ¿por qué no? ¿Y por qué sí? No solo la queja de ellos dentro, pero eso lo hicieron los otros también, excepto el PLD, que se dedicó en el primer periodo a construir un grupo económico, pero el presidente actual llegó con el construido. Para empezar, entonces lo que usted me está diciendo ahora es crisis de un sistema político, de un sistema institucional, es un problema serio que, ¿cuál es la respuesta a eso? La respuesta a eso, ¿sabe cuál es la tendencia? El autoritarismo. Y por eso es normal que en el marco de la modificación de leyes, para volver a la primera pregunta, arranquen por leyes como la del DNI, como la ley Mordaza, como leyes que te marcan el sistema político de otra manera, al tiempo que te van asegurando el supercontrol de los grupos económicos monopólicos. No solo los tradicionales, sino los tradicionales aliados a los nuevos. Entonces estamos en el marco de una realidad del país difícil en la que la movilización social ha de ser un canto de salvación con toda seguridad. Bien, yo tengo un tema que quiero dejarlo como agenda, que es ¿qué poder real tiene el poder económico en República Dominicana? Real. Pero yo quisiera que cuando hicimos los grupos aquellos, después que lo ampliemos. Pero óigame, no me amenace, vamos a ponernos en eso, en televisión y en los hechos, por una razón. Mire, doctor, lo que está pasando en el mundo con la reestructuración capitalista y lo que pasa en el país con la falta de satisfacciones, cada sector le plantea un serio problema. Cuando usted ve el problema no solo de los plásticos, el problema de la seguridad alimentaria, el problema de la producción agrícola versus la importación y los grupos comerciales. Cuando usted ve todo eso, usted dice, aquí la pelea es otra. Pero además yo le voy a decir una pregunta, le voy a decir una cosa. El modelo económico evoluciona al extractivismo. Ocurre y viene a ser que el presidente actual es un extractivista. Porque es lo que tiene una empresa cementera o es parte de, sin embargo, saca material. Yo me asombré en estos días que estaba en Conuquito, por Tamayo. Y usted sabe cuál es la empresa que está entrando ahí para juntarse con Cemento Cibao, que está en el Cibao y tiene una explotación de yeso ahí, cerquita en San Ramón. ¿Sabe cuál es la empresa? La empresa que está instalada en Atillo. ¿De quién es esa? Del presidente de la República. Entonces, un presidente extractivista con un proyecto de acumulación capitalista que se orienta a fundamentarse en el extractivismo, le dice a usted lo que puede pasar en la República Dominicana. De hecho, de aquí vamos a hablar, pero lo dejamos de agenda porque posiblemente ya ellos tengan que tomar el poder directamente.
Gracias, Fernando. Así es. Gracias a ustedes.